Primeramente vamos a leer las instrucciones. Todos los pasos de todos los reactivos deben estar argumentados con los nombres de las conceptualizaciones utilizadas en cada paso, así como se explicó en clase. Usando los conceptos manejados en clase. Si consideran otros conceptos no vistos en clase, no los tomaré en cuenta. Se calificará los nombres de los conceptos usados en cada paso y la precisión en la aplicación del concepto. Al omitir algún concepto o cometer alguna imprecisión en la aplicación del concepto, terminará el conteo del puntaje. Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio número 1. Del ejercicio número 1, pues vemos que lo que debemos de aplicar primeramente es la definición de logaritmos. Sabemos que la definición de logaritmos menciona que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Por lo tanto, yo me doy cuenta que por la misma definición, en este primero, el exponente es este, pero ese exponente es el necesario para que esta base 2, que es la misma que yo tengo, me dé por resultado la potencia que es 7. Por lo mismo yo ya sé que entonces el resultado de ese primer término es el 7. Aquí se me olvidó decir que antes de la definición de logaritmos, obviamente debemos de empezar con... después de la definición de logaritmos, debemos de seguir con jerarquía de operaciones. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Luego viene una resta. La resta no la voy a hacer precisamente porque todavía estoy en definición de logaritmo. Entonces, aquí viene una resta. Recordemos que todo eso lo estamos haciendo en el numerador porque precisamente la jerarquía de operaciones me menciona que lo primero que debo de hacer son las operaciones que están entre paréntesis. Y sabemos que la raya de fracción es un paréntesis. Luego, aquí me están diciendo que tengo un logaritmo. Sabemos que el logaritmo es el número de veces que se debe de multiplicar esta base por sí misma para darme el 49. Por lo tanto, yo sé que la raíz de 7 por la raíz de 7, por definición de potencia, tengo una raíz de 7 al cuadrado. Y eso por operaciones inversas sabemos entonces que la raíz de 7 por raíz de 7 es 7. Eso quiere decir que para obtener el 49 necesito otro 7. Si aquí son 2 veces, para obtener el otro 7 son otras 2 veces. Entonces, el número de veces que debo de multiplicar esta raíz de 7 por sí misma son 2 de aquí para obtener el 7 y necesito otras 2 para obtener este 7, para que este 7 por 7 sea 49. Por lo tanto, el número de veces pues es 4. Esa es la definición del logaritmo. Luego viene una resta que todavía no la hago. Igual a hacer aquí lo mismo. Yo necesito saber entonces cuánto es la raíz de 5 por la raíz de 5. Y la raíz de 5 por la raíz de 5 sabemos que eso es raíz de 5 al cuadrado y por operaciones inversas, entonces esto me queda un 5. Así que para obtener el 625 sabemos que hay que multiplicar 5 por 5 que me da 25, por otro 5 que me da 125, por otro 5 que me da 625. Entonces, para obtener cada uno de estos 5, por lo que acabo de mostrarles hace rato, necesito multiplicar a esta base que es raíz de 5, multiplicarla 2 veces por sí misma. Por lo tanto, para este 5 son 2 veces, para este 5 son 2 veces, para este 5 son 2 veces y para este 5 son 2 veces. Entonces son 2, 4, 6, 8 veces la que yo necesito multiplicar la base que es raíz de 5. Por lo tanto, el resultado aquí es 8. Sabemos que como la raya de fracción es un paréntesis, necesito ajustarla, no la puedo dejar tan grande, ajusto el tamaño y volvemos a hacer aquí lo mismo, otra vez. El logaritmo, este va a ser un número de veces para que esta base, al multiplicarla este número de veces, me dé por resultado la potencia que es 7. Por lo tanto, aquí también tengo un 7. Luego viene una resta, escribo aquí la resta y posteriormente viene el mismo concepto. Acuérdense que el logaritmo es del número de veces. Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a la y por sí misma para obtener ya la 12? Pues precisamente es 12. Entonces aquí le restamos el 12 menos, y aquí vuelve a ser lo mismo que en el primer término. Por lo tanto, este es un número de veces para que al elevar esta y me dé por resultado el 2. Fíjense cómo coincide la base. Por lo tanto, aquí debe de ser un 2. Y ya habiendo utilizado esos conceptos, entonces vamos a los siguientes conceptos. Dejen hacer aquí un ajuste para que se vea más ordenado.
entonces una vez que ya aplicamos la definición del logaritmo, pues lo que me resta hacer es ver qué operación voy a hacer primero, si primero hago las restas o primero hacer la división. Por lo tanto, el concepto que debemos de aplicar aquí va a ser el de jerarquía de operaciones para decidir cuál es la primera que hago. Entonces me doy cuenta que aquí tengo un número positivo, un número negativo, por lo tanto, como son de signos diferentes, el concepto que debo de aplicar es la ley de la resta. Recuerden que la ley de la resta es cuando tengo números con diferente signo, y menciona la ley de la resta que se deja el signo del número más grande y se restan los números. Por lo tanto, el signo del más grande es positivo, porque el 7 es el más grande, entonces me queda positivo. Y ese positivo, al hacer la resta del 7 y del 4, pues me queda un 3 positivo. Pero continuamos con ley de la resta, porque aquí tengo un positivo, que es el 3, y un negativo, que es el 8. Como ahora el más grande es el 8, entonces se va a quedar un signo negativo. Entonces de aquí queda un signo negativo, y a ese 3 con este 8 se hace la resta, y me queda un 5. Hago lo mismo en el denominador. Aquí tengo números con diferente signo, por lo tanto se deja el signo del más grande, que es negativo. Se hace la resta del 12 y del 7, quedándome un 5. Y luego me doy cuenta que tengo el menos 5 y el menos 2. Como los dos tienen el mismo signo, ya no va a ser la ley de la resta, sino lo que voy a hacer ahora va a ser la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, pues lo que va a ocurrir, déjenme aquí, hago un ladito lo que va a ocurrir es que pues los dos tienen signo negativo, y como los dos tienen signo negativo, se deja el signo que prevalece, que en este caso es el negativo. Se hace la suma del 2 y el 5, por eso se llama ley de la suma, y me queda un 7. Entonces ya con eso, otra vez, lo que debo de hacer es darme cuenta que aquí hay dos signos negativos. Por lo tanto, como hay dos signos negativos, lo que debo de aplicar ahora es la ley de los signos. Y aplicando la ley de los signos, me va a quedar que la división o multiplicación de signos iguales es positivo, la de signos diferentes de negativo. Como los dos son iguales, me va a quedar positivo, signo que no se escribe. Y como yo no puedo dividir el 5 entre el 7, acuérdense que dividir es repartir, pues solamente me queda 5 séptimos, que es la respuesta del primer ejercicio. Acuérdense que cada uno de los ejercicios tiene un valor de 2 puntos. Por lo tanto, este es un paso, son 2 pasos, 3 pasos de los que yo estoy haciendo. Así que este primero tendría un valor de 0.7. Este segundo también tiene un valor de 0.7. Y este tercero tiene un valor de 0.6 para completar así los 2 puntos. Vamos a resolver el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio me doy cuenta que son ecuaciones exponenciales. Y son ecuaciones exponenciales porque yo tengo la incógnita en el exponente. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer precisamente es darme cuenta que hay operaciones. Y como hay operaciones, yo necesito comenzar por jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. De la jerarquía de operaciones, entonces observo que aquí tengo una división. Como hay una división, no puedo hacer esa división. Luego viene una multiplicación, pero tampoco la puedo hacer porque es un número racional y es una potencia. Y lo mismo ocurre en el miembro derecho. Aquí tengo una división que no la puedo hacer, y tengo una multiplicación que tampoco la puedo hacer. Sin embargo, me doy cuenta que este 4 y este 36 se parece, y aunque propiamente no son términos semejantes, al igual que esta potencia y esta potencia, lo que puedo hacer es dejarlos en un solo miembro. Por lo tanto, indirectamente estoy utilizando el concepto de términos semejantes, no propiamente porque sean términos semejantes, sino porque se parecen. Por lo tanto, me doy cuenta que este 36 y este 4 se parecen, por lo tanto los debo de dejar en el mismo miembro, y para dejarlos en el mismo miembro, lo que debo de aplicar es realizar la operación inversa en el otro miembro. Por lo cual el 36 está dividiendo, y lo que debe de hacer en el otro miembro es multiplicar. Obviamente el que multiplica es al 1, por lo tanto me va a quedar este 36 dividido entre este 4. Y eso implica que lo voy a escribir. Aquí voy a escribir un 36 entre 4. Obviamente esa división se puede hacer, pero ahorita solamente la estoy dejando indicada para que sea un poco más didáctico. Aunque sabemos que podemos estar realizando propiamente la operación inversa, ¿no? Y de hecho la deberíamos de hacer.
Entonces, para realizar la operación inversa, sabemos que ese 36 entre ese 4 me va a dar un 9 de resultado. Y entonces ahora vamos con esta función exponencial. Esta función exponencial, si se están dando cuenta, está multiplicando. La operación inversa es que debe dividir. Por lo tanto, yo me voy a dar cuenta que va a quedar la división de potencia entre esta potencia. Y recordemos que existe la segunda ley de los exponentes. Entonces, la segunda ley de los exponentes menciona que si yo tengo la división de dos potencias, lo que debo de hacer es restar los exponentes. O sea, que lo que debo de hacer es, como este va a dividir, entonces debo hacer la resta de los exponentes. El exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y si se dan cuenta, para hacer la resta, pues este 2w se le va a restar al 7w. Eso implica que al restarle el 7w, porque así menciona la ley, fíjense, las escribo aquí, la división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, me da otra potencia que se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, al hacer la resta, ahí me va a quedar con el exponente negativo, por lo cual propiamente debo utilizar la ley de la resta. Como ya está involucrada en la segunda ley de los exponentes, ya no la menciono. Recuerden que la segunda ley es un exponente, es un concepto más robusto, por lo tanto no es necesario mencionarlo. Y entonces voy a tener el 2w menos el 7w. Como el 7w es más grande, se deja el signo negativo y se hace la resta del 2 y del 7. Por lo tanto, me va a quedar una e a la menos 5w. Y hago lo mismo con el 4. Si se dan cuenta, aquí tengo un más 5 y por aquí tengo un menos 4. Por lo tanto, hago el 5 menos 4. Por ley de los signos, aquí me queda positivo. Y como los dos son positivos, se deja el signo que prevalece, que es el positivo. Se hace la suma del 5 y del 4, quedándome un 9. Entonces, recuerden que en lo que ustedes hicieron en su evaluación, posiblemente lo hicieron más despacito, pero pues yo estoy aplicando todos los conceptos que se pueden aplicar, ¿no? Por lo tanto, otra vez vuelvo a observar, y si vuelvo a observar, se van a dar cuenta que si yo llegara a pensar en jerarquía de operaciones, pues ni siquiera hay operaciones, porque en el miembro izquierdo no hay operaciones y en el miembro derecho tampoco hay operaciones. Lo que sí observo en el miembro derecho es que precisamente vuelvo a tener la segunda ley de los exponentes. Entonces el concepto a aplicar precisamente es ese. Va a ser nuevamente la segunda ley de los exponentes. Así que vamos a aplicar la segunda ley de los exponentes. Y se los vuelvo a escribir para que quede un poquito más claro. Entonces, la ley de los exponentes menciona que si yo tengo la división de dos potencias y esas potencias tienen diferente exponente y la misma base, se va a dejar otra potencia que tiene la misma base y el exponente del numerador se resta al exponente del denominador. Entonces yo me estoy dando cuenta que hay uno negativo y otro positivo. Entonces, haciendo la asociación, este negativo precisamente es este exponente que está en el denominador y el positivo es el exponente que está en el numerador. Recuerden que este signo menos es el que me está llevando a que sea una división. No es porque propiamente lo siga respetando. Eso quiere decir entonces que me va a quedar un 9 igual a una e a la 9. Acuérdense que el positivo es el que está en el numerador. El positivo es el que está en el numerador. Dividido entre otra potencia que tiene la misma base. Y como es una resta, implica que es una división. Por eso estoy escribiendo la división. Y el exponente que debo de escribir va a ser el de 5w. Y entonces me doy cuenta que ahora sí ya nada más tengo una sola incógnita que está en el exponente de lo que es el denominador. Entonces, para poder aplicar lo que es la definición de logaritmo, no puede estar en el numerador. Acuérdense que la definición de logaritmo menciona que es el exponente al que se eleva la base. Pero para tenerlo, pues necesito que este esté en el numerador. Por lo tanto, lo que hago, pues precisamente es la operación, realizar la operación inversa en el otro miembro. Y entonces voy a observar que aquí tengo una división. Este está dividiendo, la operación inversa es que va a multiplicar. Y este 9 que está multiplicando, la operación inversa es que va a dividir. Por lo tanto, me va a quedar que e
a la 5W es e a la 9 entre 9. Y entonces, ahora sí, como ya tengo un exponente, yo ya puedo aplicar la definición del logaritmo. Así que vamos a aplicar la definición de logaritmo. Déjenme ver esto para que quede más claro y no quede tan amontonado. Entonces vamos a realizar la definición de logaritmo. Acuérdense que la definición de logaritmo ya me la sé, solamente aquí vamos a aplicarla. Vamos a aplicar el concepto de definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, el logaritmo es el exponente, que es 5W, al cual se eleva la base. La base sabemos que es el número Neper, para obtener la potencia, y la potencia es e a la 9 entre 9. Sabemos también que en el momento que estamos escribiendo la base e, en ese momento ya no se llama logaritmo base e, sino se llama logaritmo neperiano, y entonces lo único que nos hace falta es calcular el valor de la W. Para calcular el valor de la W sabemos que este 5 está multiplicando, la operación inversa es que divida, pero que divida todo lo que está en el miembro izquierdo. Y como está en el miembro derecho, no nos interesa que esté en el miembro derecho, tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces, primeramente, para irnos por pasos, decirlo así, por conceptos más bien, es primeramente realizar la operación inversa en el otro miembro. Y para realizar la operación inversa en el otro miembro, vuelvo a repetir, este 5 está multiplicando, la operación inversa es que divida, por lo tanto me va a quedar un 1 entre 5. Recordemos que es un coeficiente y que no tiene nada que ver con la función logarítmica, tiene que estar separado. Y entonces, de una vez aquí, como tengo el logaritmo de una división, pues vamos a aplicar de una vez las propiedades de los logaritmos. Acuérdense que las propiedades de los logaritmos sirven para escribir de otra manera. Entonces, apliquemos las propiedades de los logaritmos. Específicamente voy a aplicar la segunda propiedad. Entonces es segunda propiedad de va a ser segunda y tercera. Segunda y tercera propiedad de los logaritmos. Recordemos que la segunda propiedad de los logaritmos me está diciendo, déjenlo escribo por aquí arriba, la segunda propiedad de los logaritmos menciona que el logaritmo de una división es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y la tercera ley de los logaritmos menciona que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Por lo tanto, en el numerador me va a quedar la tercera propiedad de los logaritmos. Y eso implica que va a ser un 9 por el logaritmo neperiano, dejen aquí lo escribo, por el logaritmo base e del número Neper, dividido entre el logaritmo del denominador. Entonces, para esto, como es una división, va a ser una resta. Entonces vamos a corregir porque aquí ya me estaba confundiendo. Disculpen, pero como estamos en ceremonia, por eso se escucha el ruido, ¿no? Y ahorita ya voy a detener la grabación. Y entonces resulta que aquí va a ser menos el logaritmo base e, logaritmo neperiano, de 9. Pero recordemos que el 9 lo puedo escribir como un 3 al cuadrado. Por lo tanto, ahí yo ya puedo aplicar otra vez la tercera propiedad de los logaritmos y me queda 2 por el logaritmo neperiano de 3. Y por último, acuérdense que este es 1. Por lo tanto, el logaritmo base de a la 1 pues es 1. Por lo tanto, esto es 1. Recordemos que la definición del logaritmo habla que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, todo esto es la unidad. Ya no tiene sentido escribirlo. Esto es la unidad. Y solamente va a quedar 9 menos 2 logaritmo neperiano de 3. Y eso va a ser igual con W.
Para poder hacer el intercambio, que la W quede en el miembro izquierdo en lugar del miembro derecho, sabemos que ahí aplicamos otro concepto, y ese concepto se denomina propiedad reflexiva. Entonces aquí agrego el otro concepto, que es propiedad reflexiva. Recuerden que les había dicho que la propiedad reflexiva es como si nos estuviéramos viendo en un espejo. Entonces no importa dónde esté el espejo, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, de todas maneras sigue siendo lo mismo. Y como vale 2 puntos, entonces al valer 2 puntos, todo el ejercicio, y son 1, 2, 3, 4, 5 pasos, estaríamos hablando que cada uno de los pasos tendría un valor de 0.4 cada paso.